Estamos de regreso en Legal Radio, donde la sintonía es legal. Bueno, como decía ahorita, Carlos Felipe está con nosotros como invitado, pero también se integró al programa desde temprano para compartir con nosotros toda la programación del mismo. Sin embargo, él viene también a tratar un tema de mucho interés, que es la administración de los bienes incautados. Así es, Gustavo. Realmente para mí ha sido un placer, un honor estar con ustedes aquí en esta mañana para tratar este tema tan interesante que es la ley 6023. Pero antes no quiero comenzar sin felicitar en el aire a Joel por esa hilvanación que nos da de esa figura que es la dignidad humana que está en nuestra Constitución. Felicitar también a la ciudadanía de que, ¿verdad? Tenemos una Constitución, de que se celebra el Día de la Constitución en la República Dominicana. Este libro, esta Carta Magna, ley de leyes, es lo que rige en principio toda la armonía social, toda nuestra convivencia en sociedad. Y quiero tirarle esto a Joel, de que yo pienso, a ver qué opina de esto, que yo pienso que si Leonel Fernández tiene alguna obra, es decir, eso es mis adentro, lo traigo al aire ahora mismo aquí. La obra más grande que constituyó en el Estado Dominicano se llama la Constitución del año 2010. Joel va a decir que no, que eso se imponía por algunos temas, pero desde el Milton Ray Guevara establece que la Constitución Dominicana es una de las más vanguardistas, de la mejor hirmanada, de la mejor instrumentada y que da pie, que ha dado pie incluso a la ley que vamos a discutir hoy, ahora en breves momentos. Entonces, felicitar al pueblo dominicano porque tenemos una Constitución que vale la pena y felicitar a todos los abogados porque en base a esa Constitución es que nosotros argumentamos en los tribunales de una manera aventajada el respeto de los derechos de las personas. ¿Qué opina usted, Joel, sobre eso? Yo creo que, mira, lo que pasa es que hay estilos de constituciones. Hay un estilo de constitución de corte europeo, de corte, digamos, si se quiere, romano-germánico, para decirlo de una forma, y algunas otras de corte anglosajón. Hay constituciones que te tienen una cantidad limitada de artículos porque recoge principios. Y hay otras constituciones como la nuestra que muchos la pueden criticar porque puede parecer un código. Porque, ¿qué pasa con este tipo de constituciones? Que abarcan muchas cosas y es importante que abarquen. Sobre todo en estos países donde para respetar un principio tiene que estar escrito. Fíjate que en Estados Unidos te hablarán de algunas enmiendas a la Constitución, pero será una Constitución básica cuya enmienda ha sido interpretada o tiene métodos de interpretación diferentes. Y que ese mismo principio te genera un glosario de derechos. Aquí no, aquí hay que explicarlo. Son estilos de constitución. En ese estilo de constitución que nosotros hemos adoptado, si bien es perfectible, porque todo lo es, la del 2010 es perfectible, la será la que hagamos ahora, no vamos a hacerla perfecta. Obviamente que ha sido un instrumento que... Pero sería la mejor obra de ese pasado presidente, ¿sí o no? Yo no he evaluado al pasado presidente todavía, todas sus obras, yo voy a sentar a evaluarme. Y tú puedes estar seguro que cuando lo haga, te voy a llamar. Entonces, hermano, lo evalué. Y creo que por aquí que vamos. Gracias. Tú sabías, así como tú hablas de bondades, ese año también pudo haber sido un año crucial en el 2010 para crear la policía técnica. Y la policía le dobló el pulso a ese presidente en el año 2010. No sé si te recuerdas. Bueno, excelente. Señores, el pasado 27 de octubre fue promulgada la ley 6023. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué pasa con esos bienes que son incautados por el Ministerio Público? Es decir, desde que el Ministerio Público arma una investigación, ya sea por corrupción, por lavado de activos, pues vemos que lo primero que hace es, de manera sigilosa, a través de allanamientos, a través de unos mecanismos jurídicos, pues frisar todos los bienes que están en bancos, las cuotas sociales, incautar todos los vehículos y paralizar, evidentemente, todos los bienes que tendría las organizaciones criminales. Entonces nos preguntamos, el proceso penal está diseñado para 4 años, intensivo 12 meses. Entonces, esos bienes, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué está pasando en República Dominicana con esos bienes incautados, decomisados, abandonados en procesos penales y ahora con la nueva ley en extinción de dominio? Gustavo, Edison Joel Peña, doctores, ahora mismo
aunque hay una oficina de administración, hay una oficina de bienes incautados y decomisados, pero esa oficina no está adscrita al Ministerio Público. Esa oficina no está funcionando como debería de ser, nunca ha funcionado, y ahora mismo los bienes de esos procesos de organizaciones criminales están en manos, por ejemplo, vehículos, en manos de los fiscales y empleados de la Procuraduría General de la República. Esos inmuebles están en manos, es decir, apartamentos, viviendo fiscales y viviendo empleados de la Procuraduría General de la República. Todavía actualmente. Y le voy a dar una primicia aquí a Legal Radio. Ok, dame el nombre fiscal. ¿Esa es la primicia? Realmente no, pero si usted lo niega, doctor, usted me avisa. No. Si usted cree que los fiscales, si usted cree que los fiscales no están viviendo en los apartamentos, entonces usted me avisa. Si lo niega para que lo discutamos y le traigamos nombre, entonces. No le estoy dudando. Yo lo que estoy preguntando en esta entrevista. Porque Gustavo puede desmentir y Gustavo fue fiscal muchos años. ¿Y cuántos apartamentos usted vive? Y nunca viví en un apartamento. Pero ¿se da el fenómeno sí o no, Gustavo? Se da el fenómeno, claro. O sea, históricamente se da. Lo que creo es que ahora, aunque pueda darse, se da, pero creo que debe estar mermado. No, déjame. Porque conociendo a doña Miriam, sí, yo creo que debe estar mermado. Si hay un momento que está mermado, es ahora. Pero actualmente todavía se da. Y le quiero dar la primicia, nada más decirle esto. La ley de extinción de dominio dio un plazo de 3 meses para que devolvieran todos los bienes que estaban en manos de empleados del gobierno, del Ministerio Público, y ya esos 3 meses, desde el 28 de julio a la fecha, pasaron. Es decir, no, pues ya tú tienes razón ahí. Porque tú me dijiste que busca la prueba, pero si el ministerio dijo entrégamelo, es porque alguien lo tiene. Lo dijo la ley de extinción de dominio, la parte infine. Exacto. Lo establece, le da 3 meses para que le entregue a la oficina de incautaciones, decomiso del mismo Ministerio Público para que le entreguen los bienes. Y esos 3 meses pasaron y todavía no se ha hecho. Debería hacerse una rueda de prensa para ver lo que se hizo con todos esos bienes que se le está devolviendo, ¿verdad?, a esa oficina que administra bienes. Antes que tú continúes, el bajadero hay que buscarlo, porque la excusa del Ministerio Público sobre el particular es que, como el estatuto del mismo Ministerio Público le atribuye de que el bien debe ser conservado como un buen padre de familia, un vehículo estacionado se deteriora. Un apartamento cerrado, sin nadie que lo vive y lo mantenga, se deteriora. Entonces, ese es el criterio. Y ellos como buen padre. Y yo como buen padre, entonces, ¿verdad? Le están dando... La pregunta sería, señores, ¿se está respetando ahí el principio de inocencia? Porque ustedes saben que un 40% de los casos salen inocentes. Cuando ustedes le devuelven su vehículo, se lo devuelven en las condiciones. Es decir, se está respetando ahí, se le está vulnerando los derechos a las personas que están siendo encartados. Y eso no es posible. Joel, me permito leerte este artículo brevemente que trae luz sobre la situación y no ponerle ni una coma más ni una coma menos, como si esto fuera en la Biblia. Como si fuera la lectura de Medusa. De la Biblia. No, de la educación Medusa. Muy buen punto ese, porque no estoy de acuerdo con tanta lectura y tantas cosas. La Procuraduría General de la República, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, así como cualquier otro departamento o dependencia estatal que tenga en su poder o custodia bienes que hayan sido incautados o decomisados, dispondrán de un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley para elaborar un inventario detallado de esto y proceder a su formal traspaso a la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y decomisados. Porque hay dos, Carlos. La Procuraduría tiene una y el gobierno central tiene otra. Bueno, me imagino que es a todos los fiscales que están usando esos bienes, a los empleados que tienen que entregarlo a la oficina de custodia, es decir, que lo trajo esta ley, creada por esta ley. Sin embargo, entonces, y es una gran materia pendiente, según el artículo 51, numeral 5, que establece que todos esos bienes que hayan sido, ¿verdad?, que esos derechos fundamentales de derecho de propiedad es limitado por la ley, según lo establece el artículo 74 de la Constitución. Entonces, esos bienes incautados, decomisados, abandonados en procesos penales y en juicio de extinción de dominios, dice la misma Constitución del año 2010, pues deben entonces de ser dirigido o administrado conforme a lo que establece la ley. Desde el año 2010 estaba la materia pendiente entonces de realizar una ley que administre
esto viene. Y fue precisamente el 27 de octubre cuando por fin el Congreso Nacional entonces formalmente aprueba una pieza legislativa que en ese sentido hay que felicitar entonces al Congreso. No felicitarlo por los 13 años que duró, ¿verdad? Es decir, ahí estamos mal. Tenía que hacerlo antes, porque tenemos 13 años de atraso. Pero sí felicitar esa pieza legislativa porque estamos avanzando al momento de hacer leyes. Son 78 páginas que establece un régimen bastante expedito, bastante trabajado, que realmente va a traer mucha tranquilidad y va a fortalecer, va a ayudar a la sociedad dominicana a recuperar esos bienes y de un modo u otro a darle un golpe a la criminalidad de manera más justa, incluso hasta para los propios encartados. Pero será... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si te ponen un certificado financiero, te lo frisan, o tú tienes un bien perecedero, vamos a suponer que tú tienes un camión cargado de aguacate y te lo incautan, pues eso se va a dañar en 3 días. Los venden, establece la ley, ese Instituto Nacional de Administración de Bienes Extinguidos y Decomisados, Incavide se llama ese instituto que crea la ley, pues lo va a poner en un certificado financiero en el Banco de Reservas y entonces a ti cuando tú salgas inocente, porque va a contratar un abogado como Joel, pues te van a devolver hasta tus intereses. Por eso decía yo que eso va a beneficiar hasta los encartados. Pero tal vez sin retrotraernos demasiado a tu comentario, ¿hay que felicitar al Congreso o a la Embajada de los Estados Unidos por la ley? No, pero bueno, sí, vamos a profundizar a la Embajada de los Estados Unidos porque es un compromiso gobierno y se sabe a voces. Sí, pero tanto la extinción de dominio como... Si un país vecino promueve que leyes como esta, o un país amigo promueve que leyes como esta se promulguen, lo que nosotros tenemos es que agradecerle. Pero fuera de eso, hermano, ¿cómo esto hace sinergia con la ley de extinción de dominio? Así, ¿cómo encaja en este rompecabezas de leyes que estamos promulgando? Excelente pregunta, Edison Joel Peña, porque la ley de extinción de dominio entró en vigencia. Atención, país, entró en vigencia el 28 de julio de este mismo año. Ustedes saben que había una actitud por querer aplazar hasta el 28 de enero, pero eso no fue aprobado, es decir, se cayó. No hubo el tiempo, parece, para eso. Pero esta ley, entonces, ¿qué era lo que se discutía ahí? Bueno, vamos a extinguir los bienes, pero como un proceso tan delicado no tenemos quien lo administre. No lo vamos a poner en manos de los fiscales de nuevo, no lo vamos a poner en manos de los empleados, no lo vamos a poner en manos de las instituciones. Tenemos que tener una ley que administre esos bienes, que vamos a comenzar el proceso de extinción de dominio. De un modo u otro, esto ha retrasado incluso la entrada en vigencia de manera real de dicha ley de extinción de dominio, porque la Procuraduría General de la República todavía no ha tenido el primer proceso de extinción de dominio. De hecho, y recordamos esto, la misma ley de extinción de dominio establece que debe haber una unidad especializada para extinción de dominio. No sabemos todavía que la Procuraduría General de la República haya designado el mecanismo, crear una unidad o dárselo a los jueces de la Corte para que tengan esta situación sobre sus hombros. Entonces, ¿por qué entra en concordancia con la ley de extinción de dominio? Porque como la ley de extinción de dominio es tan sui generis, tan autónoma, independiente, viene a ser un complemento de que esos bienes que van a extinguir y por la medida cautelares que van a tener esos bienes, debe de garantizársele a esa persona que no se le está conociendo proceso penal, que no se le está conociendo proceso civil, que esos bienes no van a ser mutilados, que no van a ser cuando tengan que devolvérsele o a los terceros de buena fe. Entonces, para mí, era elemental que incluso, y así es, que antes de entrar en vigor la ley de extinción de dominio, pues tuviéramos esta ley de administración de bienes. Bien, otra pregunta, Carlos, con ese punto. Sí. Hay un mecanismo digamos, de transición. ¿Qué hacemos entonces con lo que está ahora? La ley prevé ese mecanismo. Bueno, hasta tanto pase todos los bienes para acá, porque puede darse. Primero, yo creo que el presidente de la República no ha nombrado a nadie director de una unidad de esa naturaleza.
pero prevé un mecanismo de transición. Esa ley tan inteligente que dijo, hasta que el presidente se tome el tiempo de nombrar por decreto un director del Instituto Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados, pues entonces vamos a dejar que la misma persona que era director de la Oficina de Administración de Bienes, que funciona actualmente, sea el director de ese nuevo instituto. Pero también se crean los mecanismos que todas las instituciones tienen plazo de 4, es decir, la misma oficina, y todo el mundo tendrá un plazo de 4 a 12 meses para entregar los bienes al Instituto Nacional de Bienes Incautados y Decomisados, a esa entidad. Esa entidad que la ley se tomó el tiempo. Señores, esto es bastante delicado y se puede ver esto. Esa entidad va a ser dirigida por 2 consejos. Uno que es el consejo directivo, por 2 organizaciones de decisiones, vamos a decirle. Que uno que es el consejo directivo, que está formado. ¿Quiénes forman ese consejo directivo? El ministro de Hacienda, el procurador general de la República, 2 personas nombradas por el presidente. Es decir, va a haber un consejo de administración. 2 personas nombradas que no son necesariamente funcionarios públicos. Que no son necesariamente funcionarios públicos. Y va a estar el director del INCAVIDE, pero ese director no tendrá voto. Es decir, no tendrá voto. Será como una parte. Ahora también habrá otro órgano, que será el consejo directorio. Es decir, que es el consejo ejecutivo, que es el director más 5 subdirectores. 5 subdirectores que van a administrar los bienes. Todo esto tiene un régimen especialísimo. ¿Para qué? Para salvaguardar de que, por ejemplo, y me estoy yendo ya al final de la ley, cualquier funcionario que no cumpla con lo cual no necesita ley, o utilice o no cumpla lo que le manda la ley, o que utilice mal un bien incautado, decomisado o abandonado, pues son prisiones de 3 a 5 años. Es algo serio que estamos hablando. También, ese consejo directivo se va a reunir cuantas veces sea necesario. ¿Para qué? Para trazar la política necesaria para que todo funcione de manera correcta. Y cuando tú ves personas de la talla del Ministerio, del Procurador General de la República y el Ministro de Hacienda, no van a correr riesgo. No van a correr riesgo. Todo el mundo va a andar por la línea con la aplicación de esta ley. Definitivamente. Es decir, por eso decía yo que felicito a las personas que hicieron, porque hicieron una gran nomenclatura, un caso tan delicado como que ahora todo el mundo anda manga por hombro, pues se le está dando el verdadero sentido que tiene que dársele a la administración de estos bienes. Y se ve la importancia por ese consejo directivo que trajo a colación dicha ley. Entonces, Carlos, estamos hablando que como va a ser sinergia con la ley de extinción de dominio, se van a administrar bienes que no necesariamente son el producto de una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, que son bienes que todavía se podían estar juzgando ante los tribunales, pero estarán en manos de esta nueva entidad. Ok, es decir, que la suerte de esos bienes será una suerte provisional. Ahora, ¿qué va a ocurrir con los bienes que sí ya son producto de una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada? Prevé esta ley de una forma de que el Estado lo venda en pública subasta, de que el Estado lo genere en beneficio de la población. Excelente, excelente. Ahí que la ley realmente da un batazo por los 400, porque trae mecanismos de venta en pública subasta. Wow. Incluso prevé 2 mecanismos. Por ejemplo, hace una pública subasta que es con sobre cerrado. Vamos a decir, estamos vendiendo, este fue un Mercedes-Benz año 2023 que se incautó en un proceso penal. Vamos a hacer una pública subasta de sello de sobre cerrado. Cada quien tiene que traer su cheque de administración diciendo cuánto él da, su cheque de administración. Es decir, tiene que tener el dinero en un banco. Ya, no es que tú vas a decir yo voy a postular, no. Hay un pliego de condiciones. Primero prevé un pliego de condiciones, cuáles son los requisitos para tú postular aquí. Y tercero, te dice los mecanismos, pero vamos a hacerlo de manera simple. Gustavo, Edison Joel Peña y Carlos Felipe son los que van a postular. Llevamos 3, los cheques ahí sellados y cerrados, lo entregamos a la administración y con nosotros 3 juntos, que llevamos nuestros cheques, entonces se abre y el cheque que fue más alto es la persona que se lleva el vehículo. Evidentemente que esto lleva publicidad, transparencia, claro. Y decirte que entonces le manda que después de pagarle, la ley tiene algo importante.
toma en consideración algo que a mí me ocupaba mis pensamientos, que era, ¿y qué pasa con las víctimas? Dice que si hay víctimas, lo primero que tiene que hacer el Incavide es pagarle, según dijo la sentencia, pagarle a esa víctima del proceso, si la sentencia puso alguna indemnización, pues con eso vienen incautados de los criminales, pues lo primero que hay que hacer es pagarle a la víctima. Pagarle a la víctima. Es decir, habría que pagarle a la víctima. Y después, entonces, establece que se van a pagarle a los administradores, a los depositarios, a lo que hubo que hacer para mantener el bien en perfectas condiciones. Es decir, se van a pagar los gastos. Y lo otro es que todo esto pasa entonces a mano del Estado, pero el Estado tiene la obligación de invertirlo en obras de bien social, en obras de derechos fundamentales, y entonces pone un catálogo. Y no hay una parte para el Ministerio Público. De puntos. No, bueno, podría ser para el Ministerio Público por alguna política, pero no vi directamente que tiene una partida designada al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público también tiene una partida del Estado. Del presupuesto nacional. Pero no tiene una división así de que como tenía la ley anterior. Y que no, una porque parte para es delicado. Parte... Mira que, escúchame que te interrumpa, mira porque es delicado. Se cuestiona mucho, y eso es un tema de debate en otros países incluso, si el Ministerio Público debe tener un incentivo económico, no como fiscal individual, sino como institución. Porque entonces pudiera el Ministerio Público, que está necesitado de presupuesto, implementar una política que procura, o sea, pudiera prestarse o pudiera incentivar la idea de persecución por presupuesto. Entonces, como el Ministerio Público tiene una partida del presupuesto nacional, muchas personas en esta discusión no están de acuerdo con que el Ministerio Público perciba directamente por su trabajo como Ministerio Público, no como fiscal, una retribución económica porque procuraría un incentivo que fuera en deterioro o pudiera cuestionar la objetividad del Ministerio Público. Así que es interesante, es un análisis en discusión. Así es. Excelente, excelente. Esta ley es bastante interesante porque precisamente le da los bienes que han sido incautados, pasan al Estado a través del Incavide. Es decir, es el Estado que va a hacer ya disponer, entra al Tesoro Nacional. Y entonces ya desde el Tesoro Nacional, pero escúcheme esto, qué interesante esta ley. Bueno, la Constitución y esta ley, nada más que leerla, es como un libro de superación, porque usted va a ver lo que le digo ahora. Es decir, en el portal de la institución del Incavide, debe de decir todos los bienes que han sido incautados, la situación que pasó. Cuando ya hay una sentencia definitiva, ¿qué pasó con esos bienes? ¿En cuánto se vendió? ¿Por qué? Y escuchen, sociedad. La sociedad va a tener un papel activo en la fiscalización de todos estos procesos. Incluso los periodistas, que son los más activos, van a ver qué pasó con cada uno. Eso es transparencia. De esos casos. Eso es transparencia. Y hay que decir la verdad. La gran obra de este gobierno es la transparencia. Es decir, esta ley lo dice de una manera u otra. Pero también... Felicitar a doña Milagro Ortiz Bosch, la directora. Pero también, excelente, me aduno a esa felicitación. Pero también que el gobierno debe de hacer informes de cómo con esos bienes que se han incautado, que se han decomisado y que se han extinguido, se ha beneficiado a la sociedad. ¿Qué obras se han hecho con esos bienes? Con esos bienes que han beneficiado a la sociedad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en algún momento, vamos a suponer el pueblo de San Juan, donde estaba Quirino, no sé si era San Juan o Duvergé. Bueno, pues decía, pero para que lo tengan los fiscales, Elías Piña, para que lo tengan los fiscales en su mano, lo tengan otros corruptos, pues mejor que se lo dejen al que vende el narcotráfico, porque cuando viene a ver me toca algo a mí, como ciudadanía. Entonces, ¿cuál es esa lógica? ¿Quién fue que dijo eso? Vamos a meterlo preso ahora mismo. No, lo que digo es que es importante este mecanismo porque la ciudadanía muchas veces apoyaba al delincuente porque tal vez le caía algo a ellos, pero ahora no. Ahora se dice, mira, primero le damos un golpe a la criminalidad y segundo, la ciudadanía va a ser la más beneficiada con los resultados de estos bienes que podamos decomisar y que podamos extinguir en favor de la sociedad,
que de un modo u otro le hace tanto daño, pero entonces la sociedad moralmente y de toda la manera va a ser indemnizada y de un modo u otro va a ser resarcida de los daños que recibe por estos golpes criminales que se le dan en estos temas. Carlos, escúchame que yo te la ponga difícil con mi pregunta, pero tú sabes que mi trabajo es ese ahora mismo. Carlos, tranquilo. ¿Y qué pasa con un bien cuya producción está en marcha? Es decir, una finca, por ejemplo. Una finca que ahora mismo tiene la zafra de lo que sea que estén cultivando. Entonces, y que esa finca tenga empleados, tenga 15, 20 empleados. ¿Qué pasa con una empresa? Una empresa que de manufactura o de lo que sea, que tenga ahora mismo la producción de tal determinado producto, que lo tenga para vender. O sea, si voy a incautar esos bienes, no perderían empleo las personas que trabajan tanto en la finca como en la empresa. Si queremos hacer eso, ¿qué solución se le puede prever a eso? Señores, cuando yo digo que tenemos que felicitar a la gente que hicieron esa ley, es que porque esa lo gente previeron todo. Lo previeron todo. Es más, tira otra para que tú veas que lo previeron. Estoy buscando todo. hoyito, a ver si te encuentro algo, pero no ahí falla. no hay. Realmente esta ley, además de los principios que te trae de transparencia, de maximización, es decir, de buena administración, porque, óyeme, ya vamos a ser socios, parece, de los criminales en ese sentido, porque van a maximizar los bienes a través de la administración. Y ojo, para los abogados, financieros, etcétera. Aquí hay oportunidad de trabajo también. Va a haber depositarios pagados, va a haber administradores y va a haber interventores. La figura que entra en eso que tú dices son los interventores, porque hay conciencia de que eso no puede parar. Pero antes, ¿qué se hacía? Se agarraba esa empresa. Se cerraba todo el mundo. Se cerraba, todo el mundo queda en el aire por hacer una justicia. Sin prestaciones tampoco. Sin prestaciones, porque está preso. Nadie sabía qué va a pasar. Ahora, desde el mismo día que llegue el Ministerio Público a hacer el allanamiento, ya deja un interventor ahí. Usted es el capataz, usted es el jefe, director de esta empresa. De ahora para adelante, siga la administración hasta tanto se conozca el proceso. Siga y haga lo que tenga que hacer para que esto no se cierre, para que no se afecte a los acreedores, a los deudores también, a los suplidores, perdón. Es decir, va a haber figura como el interventor que va a maximizar todos estos bienes y para eso se llama. Es decir, Instituto Nacional de Administración. Administración tiene una palabra que trae un concepto, claro, ¿verdad? Claro. De bienes incautados, decomisados, abandonados en procesos penales y en juicio en extinción de dominio. Señores, esta ley es importante porque lo que viene a regir precisamente es esa administración de esos bienes, de todo este tema y esta extinción de dominio que va a dar mucho de qué hablar, por ejemplo, a programas como estos, porque esta extinción de dominio viene muy buena, muy buena. Es decir, es una figura que, como diría Gustavo, ha sido impulsada por la Embajada de los Estados Unidos. Ojalá, porque sea, está bien hecho. Pero ya, o sea, yo cuando hablo siempre de ese impulso, me gustaría siempre ampliar en esa parte. Y no solamente por JLP, ¿verdad? Que uno hace comentarios un poquito, sino por la necesidad siempre, y es una propuesta y siempre lo voy a promocionar y siempre el Congreso me va a escuchar diciéndolo, que los proyectos de ley que vienen, ¿verdad? A través de una colaboración, ya sea interpaís o a través de una agencia o a través de un organismo internacional, resulta indispensable los estudios socioeconómicos al país donde va a llegar ese proyecto legislativo, porque no todo, o sea, nosotros no podemos hacer un copy-paste de una ley, claro, porque tenemos sociedades diferentes que tienen realidades, comportamientos diferentes, y yo entiendo que en algún momento el Congreso no va a hacer caso y va a instituir de manera obligatoria, que no es solamente vistas públicas. Bueno, vamos a una vista pública para recibir las propuestas de las diferentes. No. Se resulta necesario ese estudio socioeconómico, aplatanarlo para una mejor ejecución de la ley, que en el curso de la misma no nos encontremos con una serie de escollos. Carlos. Pero muchas veces nosotros queremos no entender la necesidad para la sociedad con relación a las leyes. Es decir, leyes como esta y como la extinción de dominio, yo le veo la necesidad y la importancia para tener una sociedad
más robusta, más organizada y que vivamos en mejor armonía. Y que es una novedad, es decir, el juicio al bien y no a la persona es una novedad dentro de los procesos judiciales. Carlos, bueno, ya estamos finalizando. Gracias por compartir con nosotros. Tú eres parte de este equipo, como se pudo evidenciar en el transcurso del programa. Veo que conoces la ley. Hay muchas cosas que hablar todavía de esa ley. Tú tendrás que volver nuevamente. Hay preguntas interesantes. ¿Qué es un bien incautado? Porque no, y que solamente se habló de la parte del bien no, incautado. Y del dinero. Y no se habló del proceso. Dinero, ¿para dónde va el dinero? ¿Cómo se invierte el dinero? Tú hablaste del interés. Interesante. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Gracias, República Dominicana. Gustavo, despídate tú porque yo La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide. Gracias, Carlos Felipe. Hasta el próximo sábado. Escucha